Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, vamos a continuar probando la NAS Asustor Lock Store 8. Hoy en el vídeo vamos a ver la parte de virtualización. Vamos a ver las herramientas que nos ofrece para poder virtualizar. Vimos en una NAS anterior, también de Asustor, cómo podíamos utilizar VirtualBox para crear máquinas virtuales. Ahora lo que tenemos es las mismas herramientas que en otras NAS Asustor, pero lógicamente tenemos un hardware mucho más potente. Tenemos una NAS muy potente con la cual vamos a poder virtualizar más máquinas y crear más contenedores, por ejemplo, con Docker, sin que eso afecte al rendimiento de la máquina. Hoy lo que os digo es que vamos a ver un poco muy por encima cómo utilizar VirtualBox para crear máquinas virtuales y también vamos a ver Linux Center, que es una especie de, bueno, no es virtualización al estilo de VirtualBox, pero sí que podemos crear como diferentes sistemas Linux que funcionan completamente independientes entre ellos, de forma que vamos a poder instalar, como veis, diferentes Debian y en ellos pues instalar las herramientas que necesitamos. Vamos a ver muy rápidamente VirtualBox porque esto ya lo vimos en, creo que con la Nimbustor 2. Y el uso pues es igual. Cuando pinchamos en VirtualBox, como veis, nos pide login, que es el propio usuario administrador que utilizamos para meternos en el ANAS. Y bueno, pues una vez que llegamos aquí, aunque lo hacemos por web, como estáis viendo, pues el funcionamiento de VirtualBox es el mismo que el VirtualBox que podemos tener en el PC. Es exactamente igual. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos los datos de nuestra máquina. Y simplemente para crear una máquina virtual nueva, pinchamos en New, Nuevo, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, vamos a crear una máquina Windows 10, una máquina virtual. En tipo elegimos el tipo de sistema operativo y la versión, como veis. Lo mismo, si queremos instalar un Linux, pues podemos elegir entre diferentes opciones de Linux. Pero, bueno, vamos a hacer simplemente una prueba rápida con Windows, un Windows 10, por ejemplo. Vale, y aquí como siempre, pues en el asistente vamos a ir rellenando los datos que necesitamos para instalar aquí la máquina virtual que necesitemos. Bien, memoria, tenemos 8 gigas, con lo cual de esos 8 gigas ahora sí que tenemos margen para jugar y utilizar pues máquinas virtuales que pues tengan mucha más memoria. Aquí, bueno, pues siempre lo podemos poner también a mano, ¿verdad? Por ejemplo, 4 gigas. Vale, damos a siguiente. El disco duro por defecto lo va a hacer de 50 gigas. Vale, crear, que sea formato VDI, que es el formato de VirtualBox. Y también tenemos la opción de experto. Esto es ya para hacer ciertos retoques más detalladamente. Pues si queremos más o menos gigas de disco, lo podemos cambiar aquí. Vale, que se use dinámicamente el espacio. Bueno, ya veis, ¿no? Muy sencillo. Le damos a crear y ya tenemos la plantilla para crear nuestra máquina virtual. Siempre podemos ir a settings y si nos hemos equivocado en algo, pues hacer algún cambio. Y en este caso, pues lo dicho otra vez, pues al tener una máquina más potente, pues siempre vamos a poder jugar un poco más con las CPU, con la CPU, con los núcleos que tiene e incluso con la memoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en memoria le vamos a dejar 4 gigas de memoria, ¿vale? Bien. Y le vamos a poner un par de CPUs, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Y listo, bueno, lo bueno que tiene, pues como veis, es que nos permite, al tener un hardware más potente, nos permite, pues, utilizar más recursos para esta máquina virtual. Y lo demás, pues como siempre. También en Network podemos cambiar la tarjeta de red. Si usamos NAT o usamos directamente una de las conexiones de red que tiene, etcétera. ¿Vale? O dejarlo por NAT. Y bueno, sería el puerto serie. Si queremos añadir puerto serie USB, esto ya también opcional. Bueno, lo típico, exactamente igual que el VirtualBox que tenemos en Windows. Y una vez hecho esto, pues simplemente necesitamos una ISO para hacer la instalación. Por ejemplo, aquí en el CD-ROM elegimos una ISO
¿vale? Aquí en el Virtual Media Manager podemos añadir una ISO, pero como veis, nos está cogiendo la ISO desde lo que es nuestra propia NAS. Por lo tanto, en este caso, en el VirtualBox que tenemos en el PC nos deja coger una ISO desde nuestro PC, pues lógicamente en este caso no nos deja coger una ISO desde nuestro propio disco C, vamos a decir, sino que lo intenta coger desde de la propia NAS. Entonces, ¿cómo podemos utilizar una ISO? Pues lo mejor es ir a la carpeta SARE, porque aquí en la carpeta SARE es donde están todas las carpetas compartidas. Entre ellas, por ejemplo, está Home. Pues nosotros podemos ir a la carpeta Home, ¿vale? Entramos en la NAS, con el usuario, con el admin, por ejemplo, y en la carpeta Home, que ahora mismo no tengo nada, pues lo que voy a hacer es, voy a abrir la carpeta donde tengo las ISOs, a ver, lo voy a abrir en la otra ventana, pum, 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 vale, entonces aquí en uno de los discos duros tengo una carpeta con ISOs, pues cojo la ISO de Windows 10, por ejemplo, de junio, la copio aquí, debería ir rapidísimo, ¿vale? Y una vez, eso irá subiendo, una vez que la tenga copiada aquí, pues ya podré venir a la carpeta SARE Home y aquí podremos coger la ISO. Vale, vamos a dejar que termine de copiar el archivo, lo vamos a ver aquí en Home cuando termine. Vale, ahí está la ISO, con lo cual ahora sí vamos a la carpeta Home y bueno, dentro de Home Admin, porque estamos con el usuario admin, tener en cuenta que la carpeta Home la hace por usuario, ¿vale? Entonces ya habéis visto que como he entrado como admin, luego me lo mete dentro de admin y aquí hay carpetas pues de diferentes usuarios. Y aquí tenemos la ISO, ok, la seleccionamos, ok, y vale, pues ya solo nos queda arrancar la máquina virtual y con esto pues hacer la instalación de Windows como si fuese un equipo físico. Vale, ya veis que aquí en la previsualización ya nos está arrancando la máquina virtual. Vale, podemos abrirla en una ventana nueva y aquí pues ya lo de siempre, seguir los pasos de instalación. A la hora de controlar la máquina virtual, en VirtualBox, os puede ocurrir la siguiente cosa, y es que, bueno, en primer lugar tenéis que instalar las extensiones del VirtualBox, para eso vais a aplicaciones, y tenéis que tener instalado tanto el VirtualBox como las extensiones, ¿vale? Eso para empezar. Y eso lo necesitaréis para hacer un control remoto, de forma que cuando arranquéis la máquina virtual, ¿vale? Le damos a Start, como veis aquí la consola, si no está instalado esa extensión, no se activa. Y si instalamos esta extensión, sí. Pero al pinchar en ella, recordar, esto creo que lo vimos en el vídeo del Nimbustor, que necesitamos tener instalado el Adobe Flash. ¿Vale? Tenemos que tener instalado esto para que funcione bien. Por lo tanto, cuidado porque hay navegadores pues, que no funcionan con Flash, con lo cual, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que utilizar el Internet Explorer antiguo y si pinchamos en la máquina virtual y pinchamos en consola, veis que ya aquí nos deja hacer más cosas y ya nos va a dejar conectarnos. ¿Vale? Y una vez que nos conectamos ya con la consola virtual, pues aquí ya podemos hacer la instalación. Vale, vamos a ver si nos deja. Y bueno, pues aquí ya simplemente sería ir instalando, siguiente, siguiente, etcétera. Ahora ya vemos que, lógicamente, al ser una máquina ya con mucha memoria y bastante procesador, pues esto lo tiene que hacer bastante rápido. Y bueno, pues simplemente sería pues lo típico, ir siguiendo los pasos y demás. A la hora, por ejemplo, de asignar lo que es la red, ¿vale? Aquí en Network, bueno, habéis visto que tenemos diferentes conexiones, ETH2, ETH3, 0, etcétera, Docker. Vale, para saber cuál elegir, pues lógicamente siempre podemos ir a las conexiones que hay en la propia NAS. Si vamos a la red, vale, pues aquí vemos qué interfaz de red es la que está conectada.
que en este caso la que está conectada es la LAN 1. ¿Vale? Las demás no las tengo conectadas. Si vais aquí a la red, pues tendríais que elegir la conexión que vosotros elijáis. Y bueno, pues aquí, a ver, vamos a cerrar esto. Pues simplemente la instalación de Windows 10 pues no tiene más misterio. Vamos a dejarlo así. Y listo, esto sería la forma de utilizar VirtualBox, exactamente igual que en otras NAS de esta marca. La otra forma, entre comillas, de tener máquinas virtuales podría ser también Linux Center. Más que máquinas virtuales serían como diferentes sistemas o diferentes distribuciones Debian en esta NAS, pero de forma completamente aislada. Vale, como veis hay diferentes versiones. Está la desktop, la server, la 8 y la 10. Pues podríamos instalar cualquiera de ellas. Vamos a instalar, por ejemplo, la Debian 10 Desktop. Le damos a instalar. Y esto lo que va a hacer es descargar la imagen y hacer la instalación. Sería, yo creo que más que una máquina virtual, algo más similar a un contenedor. De forma que vamos a ejecutar un Linux Debian completamente aislado dentro de la NAS. Y esto pues nos va a permitir utilizarlo como si fuese pues una máquina virtual de Debian, por ejemplo. Esto va a tardar, bueno, depende de la conexión que tengamos a internet y demás, porque se va a descargar primero los archivos de instalación y luego pues va a hacer la instalación. Así que vamos a pausar el vídeo y cuando termine continuamos. Una vez terminada la descarga y la instalación del sistema Debian, como veis nos aparece esta información. Le asigna una IP y nos dice que nos podemos conectar mediante SSH. También nos podemos conectar mediante escritorio remoto, pero para ello, como vais a leer aquí, tenemos que conectarnos por HDMI a lo que es la NAS. Si tenemos una pantalla por HDMI podríamos ver y acceder a lo que es el escritorio de Debian. Pero en este caso ya tenemos la IP y podemos acceder mediante SSH. Entonces abrimos, por ejemplo, el PuTTY para conectarnos mediante SSH, ponemos la IP 168.1.85, ponemos la IP de esta máquina, Open, y ya nos estamos logueando sobre esa máquina Linux, con lo cual es como si tuviésemos pues básicamente una máquina virtual Linux en la que podemos hacer pues lo que queramos, ¿no? Instalar servicios, aplicaciones, etcétera. Bueno, y como veis, aquí abajo, a ver que lo estaba tapando, el usuario y contraseña para conectarnos por defecto, como veis, es admin admin, así que vamos a entrar admin admin, ¿vale? Pues listo, ya estamos dentro del Debian que está instalada dentro de la NAS. ¿Vale? Y aquí pues lo típico, podríamos actualizarlo, instalar pues un servidor web o el servicio que nos haga falta. Pues de estas dos formas podemos crear pues máquinas virtuales. Por el VirtualBox y Linux Center podríamos tener estas máquinas virtuales Linux. Vale, y con esto sería un poco la parte de virtualización. Tenemos otra parte que es la de Portainer, que esto no es más que un administrador como una especie de administrador gestor de servidores Docker. Creo que no lo vamos a ver, os voy a dejar en este vídeo un enlace a los vídeos que hice sobre el Nimbustor 2, ya que allí expliqué muy bien cómo utilizar el Portainer, lo vamos a ver muy por encima, cómo utilizarlo y para qué sirve, etcétera. Esto no es más que para utilizar contenedores Docker. La primera vez que entramos nos pide un password para entrar. Voy a poner admin admin como siempre. Ah, no me deja, ¿vale? Tenemos que poner una contraseña más larga. Y una vez hecho esto, como veis, bueno, nos va a pedir qué Docker vamos a utilizar. Le decimos que el local. Y como veis, ahora está vacío. Pero es para utilizar lo que es contenedores Docker. Para ello tenemos que instalar el Portainer, que a su vez va a instalar Docker. Ya veis que por aquí de fondo está instalado Docker, ¿vale? Y esto no es más que para utilizar
contenedores Docker. A la hora de instalar algunas aplicaciones, como veis aquí, yo no he instalado nada, perdón, pero ya me aparecen 4 imágenes instaladas, 4 contenedores instalados. Si entramos a ellos, ya vemos que bueno, el propio Portainer es un contenedor Docker, el propio sistema. Luego tenemos instalado el Postgres, que es una base de datos, Odoo, que es el sistema de gestión empresarial, que también es un contenedor dentro de Docker. Ya veis, ¿no? Hay aplicaciones que vamos a instalar que realmente son contenedores. Pero bueno, lo que os comento, podéis echar un vistazo al vídeo que os dejo sobre la Nimbustor 2, que allí hicimos la instalación y la utilización de Portainer, y así os va a quedar mucho más claro. Con estas 3 herramientas prácticamente podemos instalar o utilizar prácticamente cualquier servicio que se nos ocurra, tanto sea como contenedor o como máquina virtual dentro de nuestra NAS, con lo cual ampliamos lo que es el servicio que nos va a dar esta NAS pues prácticamente al infinito, porque aquí podemos instalar prácticamente cualquier cosa. Al tener 8 GB de memoria, un procesador bastante potente, pues os podéis imaginar, ¿no? Perfectamente podemos tener una o varias máquinas virtuales con pues servicios importantes para nuestra empresa. Así que, bueno, pues lo dicho, vamos a dejar aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.